¿Qué tal, queridos viajeros? Esta conversación es la segunda parte de un larguísimo podcast hablando de los 7 samuráis, pero la película ya está analizada. Entonces ahora nuestro querido Alfonso, el comentarista histórico del canal oficial, y el editor, Sí. y el asesor, y el ánimo moral, va a hablarnos y nos va a comparar la película de los 7 samuráis. Nuestro historiador barra archivador personal. Eres Archivista. como un personaje del Nacidos de la Bruma que se lo sabe Archivista, todo, más. algo así. Sí. Nos va a hablar de la época histórica detrás de los 7 samuráis, cómo era la gente, con quién hablaban, con qué comían, cómo eran los animales, cómo eran los movimientos obreros. Creo que te estás pasando un poco. Va a contarnos la parte histórica detrás de la película. Entonces, si te gustó el vídeo, por ejemplo, de comparando la película Napoleón de Ridley Scott con la época histórica, acompáñanos. Si te gusta el cine, acompáñanos. Si te gusta la historia, acompáñanos. Y si te gusta este canal, querido viajero, dale like, comenta, comparte, suscríbete, que es completamente gratis. Y si es alguien generoso, pues puedes apoyar este contenido en Patreon, que te lo está dejando en la descripción. Y si te motiva a ir a Alfonso a despotricar sobre Napoleón y sus cagadas históricas, ¡Error épico! pues, ala, pues más razón para seguir. Y te dejamos el botón del vídeo de Napoleón. Así que vamos para allá. Esto es Pelis con Amigos. Bueno, Alfonso, ¿en qué momento de la historia de la humanidad ocurre esta película? Dilo en antes o después de Cristo para que se sitúen los Pues, espectadores. Después de Cristo, bastante después de Cristo, como ya estamos... A ver, me has entendido, ¿verdad? Sí. ¿En qué año después de Cristo A ver, ocurre esta película? año concreto no nos dan. Solamente nos dicen ¿La la lista de sinopsis. Schindler fue antes o después de Cristo? Es antes de Cristo. ¿Pero en qué siglo? ¿En qué momento después de Cristo? Eso es lo que iba a decir si me dejas decirlo. Que me estás interrumpiendo todo el rato. A ver, según la sinopsis de la película, este es el siglo XVI. ¿Cómo lo sabes? Porque no me acuerdo. Pues me busqué yo la sinopsis de la película y se ambienta esto en el siglo XVI. O sea, 1500. Ya llevamos más de 50 años de periodo de guerras, el Sengoku Jidai, el cual pues empezó, pues como muchos de estos periodos así de guerra civil ocurren, un problema de sucesión. ¿Has dicho La Casa del Dragón? La Casa del Dragón, la verdad es que hace una buena recreación de todos los líos que se provocan cada vez que hay una sucesión. Madre mía. Y antes de empezar a hablar de la sucesión, no habrás dicho Son Goku, el Jedi, ¿no? No. Sengoku Jidai, ¿verdad? Sengoku Jidai. Sengoku Jidai. Vale, o sea que todo este periodo de guerra se produce por un tema de lío sucesorio. Sí, en el que el shogun, que es digamos como si fuera una especie de presidente que representa al emperador, que es realmente el que tiene el poder, entre comillas, pero el que de verdad hace las leyes, el que cobra los impuestos, el que hace las cosas ahí, el que corta el pan. Un segundo, ¿me estás diciendo que los shogun no son como reyes? Los shogun son un representante del emperador. O sea Pero que- el que manda en teoría es el emperador. O sea, Solamente que en esta época había un emperador japonés. el emperador ha existido siempre. En Japón, desde hace muchísimos años, desde siglos atrás, Ujú. había emperadores. Vale. Lo que ocurre es que se creó la figura del shogun un poco, pues... El emperador acabó siendo más un líder espiritual que un líder político. Rollo Y- el Papa en Europa. Sí, El Shogun es más un rollo, o sea, es más como un líder militar, sí, un general. sí. Es el generalísimo. Surgió... No. Surgió de hecho por el tema de guerras y si no me equivoco también por los temas así de pues guerras civiles anteriores y también las invasiones que hicieron los mongoles, que intentaron hacer. Me recuerda bastante a la figura de los dictadores romanos o los propios emperadores que eran tanto líderes del ejército como líderes espirituales. Eran Pues- tanto máximos generales como máximos pontífices. Pues bueno, aquí el shogun digamos es, vamos a decir eso, es el representante que gobierna en nombre del emperador para todo el tema civil y militar. El caso, el shogun que había antes de todo este lío, pues dice,
yo me quiero retirar, yo no quiero estar aquí con tema político, yo quiero simplemente pasármelo bien. Se puso a gastar el parte del dinero de los impuestos en construirse una villita Gobernante del año, ¿eh? donde poder retirarse. Y después contactó con su hermano, el cual se había retirado para un monasterio, para hacer de monje. Le dijo, te voy a nombrar mi sucesor para que seas el nuevo shogun. Con un poco de insistencia, al final le convenció de que vale, voy a ser yo el nuevo shogun, vale. Y no sé si cuando estaba de camino o en el proceso así de hacer el papeleo y demás, resulta que el shogun, que todavía no había dejado el puesto, tiene un hijo, varón. Por tanto, un descendiente legítimo. Chan, chan, chan. Por lo tanto, la hemos liado. Porque el propio shogun es como que a mí dejadme en paz, a mí yo me quiero retirar y dejadme en paz de líos. Y la gente está como diciendo, pues el shogun dijo que este era el sucesor, pero otros dicen, no, el hijo del shogun tiene que ser el sucesor del shogun, porque siempre se hace así. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que dos clanes que se tenían bastante tirria, pues el líder de uno de ellos dice, pues mira, yo voy a apoyar a uno de estos y voy a hacer que ese sea el shogun. Y el otro dijo, no, yo voy a hacer que el otro sea el shogun. Y al final se acaban peleando. Y como estaban con bastantes así tema de alianzas con otros clanes, pues esos clanes también empiezan a entrar en una guerra. Empieza la guerra Onin, que no Oni, que es otra cosa. Sí, un Oni es un troll japonés. Sí. Caníbal. Y bueno, y esta guerra civil, que por cierto acabó con Kioto, la capital, incendiada y destruida, saqueada también por la gente que... La ciudad está destruida, pues vamos a sacar todo lo que podamos. El centro de poder quedó destruido. El shogunato casi como que perdió todo el poder porque la gente dijeron, vale, ya está todo resuelto, ya está todo resuelto. Ya se acabó la lucha. Mierdas. Muchos de los señores feudales, los señores que tenían así tierras, decían, vosotros lo habéis empezado, oye, voy a aprovecharme yo también. Y empezaron a hacer guerras con sus vecinos para intentar arrebatarle las tierras. Con ese desmadre, porque es un chocho marinero lo que estás describiendo, ¿cómo se abastecían los ejércitos? Más que nada, como cada señor territorial, cada daimyo, como se terminó llamando, tenía sus propias tierras y su propio ejército de samuráis, pues simplemente se peleaban entre ellos. Al principio pues era más de samurái contra samurái y con el paso del tiempo también pues campesinos reclutados, los Ashigaru. Pues los Ashigaru son campesinos soldados, más que nada. Vale. La mayor parte de los Ashigaru, pues lanzas largas, en plan lo que se llamaba el Yari, que es más como una pica. Vale. Formaciones cerradas, algo que se pueda entrenar a gente que no ha estado entrenándose desde niño para luchar y que pueda aprender para luchar rápidamente. Y así reforzabas un poco tus filas, porque los samuráis son bastantes, pero tampoco tantos. Más o menos eran como el 5% de la población total de todo Japón. Hombre, a ver, si es un guerrero de élite, lo suyo es que seas algo escaso. Sí, el caso. Los samuráis, pues, saben tirar con arco, saben montar a caballo y tirar con arco al mismo tiempo, saben usar la espada, el yari, la naginata, saben usar todas las armas. Y hacerlo todo a caballo. Joro, son peores que Deadpool. Y hasta saben pelear en el agua. Al menos aparentemente. Me los imagino ahí haciendo aguadillas a sus enemigos, tipo, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? Y tú, que no, te hago yo. Bueno, la cuestión es eso. Periodo de guerra. Empieza en el siglo, más o menos, medio siglo XV, estamos en el siglo XVI y este periodo duró como 100 años. O sea, ya llevamos más de 50 años posiblemente de guerra civil constante. No hubo ningún señor que se impusiese, no hubo nadie que lograse llevar la voz cantante. ¿Por qué duró tanto tiempo esa guerra civil? Pues porque realmente las alianzas no duraban nada. Un día estabas aliado con uno, al día siguiente estabas en guerra con ese uno, al día siguiente otra vez estabas en alianza con ese uno. Y yo una pregunta, ¿qué pasó con el hermano del shogun que se retiró y el hijo? Pues realmente eso no estoy seguro, esa información no me la he llegado a encontrar todavía. Tendría que leerme más ese tipo de información. Desaparecieron en combate.
es como que se reinstauró, en teoría el shogunato ya se hizo en plan, pues vale, este es el nuevo shogun, pero ya todo el resto sudaba. Es como, existe el shogun, pero la gente suda de que existe. Vale, pero ¿se sabe quién acabó en el shogun? Pues no estoy seguro, creo que podría ser el hijo. Pero no estoy seguro. Me lo imagino No el voy hijo a- mientras se te ocurre toda esta pesca en plan agugutata, aguantata. Y toca a este bebé Pues más o menos. sin saber la que le el pobre solo por haber Y nacido. bueno, y el propio emperador que también vivía en Kioto es como, me cago en la hostia, tengo que reconstruir mi casa, porque mi casa está en la ciudad. Eso te pasa por delegar, emperador. Y bueno, la cuestión. Vamos a ir más o menos, pues ya siglo XVI más o menos, ya es cuando empiezan a ocurrir diferentes cosas. Para Vale. empezar, el clan Oda, con su señor Nobunaga, pues empieza a ganar cada vez más poder. Vale. Empieza a ganar más batallas, a derrotar a sus enemigos, los vecinos y demás. Por lo tanto, ¿qué ocurrió con esto? Muchos samuráis pierden a su señor. En teoría, un samurái cuando pierde a su señor tiene que cometer seppuku, el harakiri, para los que no saben así, pues lo de... Apuñalarte a ti mismo, vamos. Sí. Pero en aquella época, por mucho de que fuera así lo que se estilaba, la mayor parte de los samuráis no lo hacía. Me he quedado sin señor, me convierto en Ronin. Bueno, ya buscaré un nuevo señor, o me convertiré en mercenario, o bueno, en aquella época había bastante más movimiento social. En vista de lo que creo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué los samuráis no llevaron a cabo el seppuku? O sea, sí, sentido común, querían vivir, son seres humanos. Pero ¿por qué con lo apis juntías que siguen las tradiciones los japoneses, estos guerreros en concreto empezaron a saltarse esa norma? ¿O Digamos algún detonante? que porque en esa época no era tanto de... En aquella época los samuráis eran bastante de romper su palabra. ¿Sí? Los líderes desde los primeros, los propios... Había una cantidad de me alío contigo, pero mientras tanto estoy planeando cómo traicionarte. Y nadie se fía de nadie. Chan, chara, chan, chan, chara, chan, chan, Sí. chara, chan, chan, Ya. chara, chan, 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 A ver si no va a saltar el copyright, venga. chara. Es verdad. A ver si no va a saltar el Salvado copyright. por el copy. Bueno, el caso, que es eso. Realmente en aquella época poca gente mantenía su palabra. Y de los que la mantenían muchas veces al final eran solamente algunos samuráis de bajo rango. Ujú. Pero bueno, como la mayor parte no lo tiene su palabra, y de hecho hay más movimiento social, hay gente que es campesina que a lo mejor se acaba convirtiendo en samurái, o si lo hacen muy bien, pueden acabarse convirtiendo en pues un terrateniente, un señor de la guerra, Daimyo. sí, un daimyo, que no me salió la palabra, pues es eso. Y lo mismo al revés, un samurái podía acabar simplemente pues casándose con una campesina, trabajando el campo o haciéndose comerciante, cosas así. En aquel momento no estaba tan estático todo, tan cerrado. Es como que había movimiento de clases. Y bueno, esto de que Oda llegase al poder, pues eso, con sus victorias, pues acabó con muchos señores feudales que al acabar con él, pues muchos samuráis se quedaron sin trabajo. Y, pues nada, Ronin. Que de hecho Ronin es como el que se deja llevar por el agua, algo así. Un hombre que se deja llevar por la corriente. Ujú. Más que nada, un vagabundo. Tenían ese estatus de vagabundos. Sí, realmente un samurái sin señor era muy mal visto por los samuráis que sí tenían señor. Ujú. Y bueno, el motivo por el que te encuentras a tantos samuráis en la película, pues perfectamente puede ser porque esa ciudad o ese pueblecito pequeñito realmente es un lugar de paso muy común entre las montañas o entre donde sea y pasan muchos Ronin por ahí. Y es lo que intentan reclutar los campesinos. Ujú. Y bueno, otra cosa que también llevó todo este tema de la guerra civil, empezó en la propia guerra Onin, que los campesinos eran los que más sufrían. Porque siempre los campesinos son los que más sufren. ¿Por qué? Pues muy fácil. Yo ataco al pueblecito este, que es donde cultivan el arroz, y así el enemigo ya no tiene esos cultivos, me los llevo yo. Ujú. Y por lo tanto sus hombres acaban pasando hambre y todo esto. Ujú. Es una táctica de guerra.
Rollo... El saquear y quemar el pueblo de las tierras enemigas es la táctica más vieja para hacer que tu enemigo esté más débil. Es como el emperador y sus locuras cuando ve al pueblerino a pedirle ayuda a Izma. Y otro dice, ¡ja! No es mi problema que tu familia carezca de... ¿De qué has dicho? Comida. ¡Ja! Es haberlo elegido antes de haceros plebeyos. Lleváoslo. Me recuerdo mucho esa situación de... Pues sí. Y bueno, y esto de que los propios campesinos decían, vamos con el señor feudal, básicamente el daimio o el intendente y demás, a pedirle ayuda, y que no hacían nada muchas veces. Pues bueno, es que muchas veces a lo mejor estaban con los vecinos atacándoles por otro sitio y tenían que ir a por ese ejército, o yo qué sé, o simplemente es como un pueblucho de mierda, como tenemos lugares más importantes que defender. Puede haber muchas cosas de esas. ¿Qué se supone que, explicado todo lo anterior, caracteriza a un samurái? ¿Qué hace falta para que alguien que nos esté escuchando sea samurái? Por ejemplo, Pues en esa época, ¿tienes que sacarte un máster? ¿Necesitas un doctorado? ¿Basta con ir al gimnasio y ponerte cachas? en esta época los hijos de samurái Gimnasios en esa los hijos de samurái por lo general entraban desde pequeños para ser guerreros. En realidad un samurái era una especie como de baja nobleza. Pero hay como diferentes estatus dentro de los propios samuráis. Jerarquías dentro de jerarquías. Sí. El caso es que podías llegar incluso a ser un campesino y por méritos propios acabar siendo convertido en samurái. Un poco como el que le arman caballero, con lo de la espada y demás. Pues aquí puede pasar lo mismo. Y bueno, al final lo que es un samurái pues es un guerrero. Lo que tienes que saber es luchar. Y a ser posible con todas las armas disponibles. Y con tanta guerra, pues al final muchos campesinos acababan también siendo convertidos en samuráis. Por eso tanta cantidad de a lo mejor de Ronin, que no solamente es porque, bueno, con tanta guerra pues necesitan muchos soldados. Y por tanto, si te cae tu señor, pues son muchos los soldados que se quedan sin su señor. Nos requiere de una cierta habilidad Hay de todo, o destreza. hay de todo. Hay samuráis que a lo mejor son malísimos, pero se las arreglan para ganarse un estatus, porque en las batallas, por lo general, un samurái para ganarse recompensas y estatus entre su señor, lo que hacía era recolectar las cabezas de los enemigos vencidos. O, en caso de que sea muy difícil porque ha derrotado a muchos enemigos, pues la nariz o las orejas. ¿Qué hace un samurái que no es muy buen guerrero? Va al pueblo de al lado y hace lo mismo, pero con mujeres, niños o ancianos o lo que sea. Como son las narices o las orejas, pues nadie sabe quién es. O a lo mejor, en el peor de los casos, incluso va a uno de sus soldados, le corta la cabeza y ala. Y le pone el casco de un guerrero poderoso y ala. Este es ese guerrero. A ver si cuela. La suerte y si cuela, bro. ¿Qué es eso? Era una barbaridad, pero así es como se ganaban, es como, aquí está la prueba de que yo he matado a esta gente, en tu nombre. Como en Juego de Tronos, cuando traían a Cersei las cabezas de los enanos. Este es Tyrion Lannister, es este, y es un... Cersei con una cara de iros a la mierda. Menudo genocidio de enanos en esa... Pobrecicos, como los campesinos. Esto que vemos en la peli, porque a mí me llamó la atención. Has dicho, algunos samuráis se hacían campesinos, pero en la peli, por ejemplo, hablan claramente de que los campesinos no se pueden casar con los samuráis. ¿Cómo está eso? ¿En qué momento de pronto los samuráis pueden casarse? ¿Con quién se pueden casar los samuráis? Ha dicho que era baja nobleza, entonces ¿nos puedes aclarar eso, Alfonso? Por lo general, según las normas, un samurái tiene que casar con la hija de otro samurái. Solamente. Casarse entre la nobleza. Vale. En teoría es así. Otra cosa es que a lo mejor diga un samurái, pues yo renuncio a ser samurái y me caso con una campesina de la que me he enamorado. Y vivo como campesino. Pero tienes que renunciar a ser samurái. O que a lo mejor tú ya estás casado como un campesino y te hacen samurái. Y tu mujer, de ese momento, vas a ser también samurái. La mujer de un samurái. Doy por hecho que no había mujeres samurái. Sí, sí la sabía. Sí la sabía. Sí. Las Onabugeisha. 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 Onabugeisha.
que de hecho también tenían que estar entrenadas para el combate, porque mientras sus maridos iban fuera, ellas tenían que defender el hogar. Y si venía el enemigo ahí, ellas tenían que ponerse una armadura, cogerse las armas y luchar para defender la casa. ¿Cómo es que esto no se ha visto en otros medios? Porque yo nunca he visto una imagen de... No he visto nada de unas monjas samurái o una mugeisha. Pues debe ser que a lo mejor no está tan extendido, pero en teoría es así. La mujer del samurái defiende el hogar mientras su marido está fuera luchando la guerra de su señor. Es decir, hijas de otros samuráis, esposas de hombres convertidos en samuráis. Sí. ¿Y una mujer puede decirse samurái directamente? De hecho, había mujeres samurái que lo que eran las guardaespaldas de las mujeres del señor o de las hijas y demás. Porque para que no estuvieran junto con hombres, pues eran mujeres las que las protegían. Entiendo. Luego da igual porque hacían rollo bollo y les ponían los cuernos igualmente. Pero bueno, ahí estaba el intento. Fue un buen intento. Si te lo estás pasando bien con este podcast de Pelis con Sergos, te recomiendo que te conviertas en mecenas de Patreon. Encontrarás niveles muy asequibles y eso hará posible que te traiga muchos más podcasts, vídeos y obras de arte como estas. Te dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, querido viajero, que sigas disfrutando del podcast. ¿Te parece que la de los 7 samuráis es una buena recreación de esa época? ¿O que se han dejado cositas? No, a mí me parece una buena recreación. El simple hecho de que, bueno, estás en una zona así... Me gusta, por ejemplo, que los campesinos tengan armaduras que parecen así de épocas pasadas, ya muy viejas y demás. Porque dices, va pasando el tiempo, las armaduras son cada vez mejores y van cambiando el estilo, pero estos tienen armaduras seguramente del inicio de todo esto. De cuando las primeras batallas. De la época Onin. Sí, del inicio de la guerra Onin. Y bueno, y luego también me gusta que Cuchillo lleva un arma que los samuráis utilizaron durante muchos años, que dejó de ser tan útil con las formaciones cerradas que se empezaron a utilizar desde que se reclutó ya a los campesinos, como Ashigaru. Pues ese tipo de espada tan larga, el Odachi. Nodachi y la Odachi todavía más larga. Pues esta es una Odachi. La Odachi. Eso no es una Nodachi, sí, sino la Odachi. A ver, cuéntanoslo. Pues bueno, la Odachi es una espada de guerra. Una espada para luchar para la infantería, para los hombres que luchaban a pie. Es una espada diseñada también para enfrentarse contra samuráis a caballo, por el alcance que tienes con ella. Y me gusta que la vaya llevando este tipo, y de hecho es una de las mejores armas para utilizar, aparte de las propias lanzas de bambú o los yaris que van encontrando después, para enfrentarse contra los bandidos que van a caballo. Porque con ese alcance que tienes, puedes o ensartar o simplemente dar un corte con ella. Y bueno, de todas maneras, has mencionado o has comentado en otros momentos que es Odachi y Nodachi. ¿Qué es lo que lleva qué cuchillo? ¿Un Odachi o un Nodachi? Lleva un Odachi más que nada porque es muy larga. Es más larga. El Nodachi es como una versión un poquitín más corta. De hecho, los samuráis antes de llevar la katana llevaban otro tipo de espada que era un pelín más larga. Pero por todo esto que ya he dicho de que ahora las formaciones son cerradas, pues una espada larga es más inconveniente que una más corta. Así que se hizo la katana. Y el wakizashi para todavía enfrentamientos más cercanos. ¿Eso qué es? Es la espada corta. La katana es una espada intermedia, el wakizashi es la espada corta de verdad. Los samuráis eran los únicos que tenían permitido de llevar las dos. Por eso a veces vemos samuráis con dos armas en el cinto. De hecho, es lo que les representa, el llevar las dos espadas al mismo tiempo, la katana y la wakizashi. Es algo que no tienen permitido los que no son samurái. Si no eres samurái, te tienes que conformar con una sola cosa. A mí algo que me llama la atención, a ver, llamadme indiscreto, pero ¿por qué Kikuchiyo cuando se convierte se pone la armadura se convierte en Kekulito? ¿Por qué va sin pantalones? ¿Eso era típico? Pues, curiosamente, sí.
Al Sí. menos yo he visto en más de un medio que sí, que muchas veces, pues, no Había sé. un clima que propiciase que fuesen con tan poca ropa, porque yo pensando en las escenas del actor, Hombre, por razones prácticas podría ser perfectamente. ya, pero me sorprende que vayan con la armadura y poco más, porque que cuchillo lleva un calzón debajo de la armadura y ya está. A ver, a lo mejor era también para hacerse más pasar por bandido, porque muchas veces los bandidos, no sé, a lo mejor es como que no tenían, se les rompía la ropa y no podían reemplazarla y al final acababan simplemente con el calzoncillo solamente, y la armadura, que era lo que no se rompía tan fácilmente. No sé. El caso es que yo he visto en más de un medio que efectivamente muchos bandidos no se podían permitir, en ese caso, la armadura y poco más. Me recuerda una película de Sean Connery y Audrey Hepburn, que es de, no sé, Robin y Marian, se llama la película. Malísima, por cierto. Pues está bien. Malísima. Es mala como el comer. Si es la que yo digo, es malísima. En todo caso, Sean Connery va Está bien, está va, bien. va en faldón y se le ve, bueno, las pantorrillas hasta por dentro de los calzoncillos. En época medieval europea. Casi me intenta preguntarte si es así, pero a mí ver ahí a qué cuchillo en acción me recordó a eso de, tío, ¿no tiene frío? ¿No son buenos pantalones? Pero vamos, dices que eso era típico. Para el que no tiene dinero, No, supongo que cuando no te queda de otra, no te queda de otra. A mí lo que me llama la atención es como que la aldea esta, la de la película, está como aislada de todo. Sí, tiene ahí esta ciudad medio grande, pero es como está perdida de la mano de Dios, no hay ningún tipo de autoridad. Pero ya no es tanto el que no haya ninguna autoridad, es como que me llama la atención de que eso está prácticamente en una en una ínsula, aislada de todo. Ese tipo de aldeas tan apartadas de todo era típico. ¿Cuánta distancia había entre las ciudades? ¿Había grandes ciudades en esa época aparte de Kioto? pues, a ver, ten en cuenta, las grandes ciudades es algo más de nuestra época actual y de épocas recientes. En aquella época casi todo era pues pueblecitos para cultivar, pueblitos pequeños con muchas tierras de cultivo y separadas por caminos bastante largos entre ellas. Y en el centro de todo eso, en algún sitio, pues el castillo del señor o el lugar donde él vivía y a donde salían pues los que iban a cobrar los impuestos. Y es eso. Tú se supone que vives ahí, trabajas el campo, pero las tierras no son tuyas. Estás trabajando las tierras de tu señor. Habla en un momento de la película del tema de dar tributo al principio, cuando están lamentándose los campesinos. ¿Habría venido el tributo y se va a encontrar el pueblo hecho unos zorros o literalmente se habrían olvidado de ellos? ¿Tú qué opinas? Pues a lo mejor lo que hubiese ocurrido si les llegan a saquear los bandidos es que los otros hubiesen dicho, bueno, tenemos que cobrar los impuestos igualmente, así que id sacando lo que os quede. Y a lo mejor hasta se mueren de hambre porque lo que les queda es lo que les llevan. Ya. El señor tiene que cobrar. ¿Y si no les quedaba nada? ¿Qué habrían hecho? Pues a lo mejor castigar a los pueblerinos por no tener los impuestos que tenían que pagar y a lo mejor ya plantearse más en serio, oye, que los bandidos están evitando que podamos cobrar impuestos. Y a lo mejor ahí es cuando les dieran caza. No sé. Vamos, que a lo mejor los campesinos no tendrían que haber hecho nada y se ahorraban más problemas. A ver, esto es especulación, realmente depende de cada señor. Pero si ese señor ya le han dicho, oye, que nos están atacando los bandidos cuando les cogemos la cosecha, pues si no han hecho nada, es o porque están súper ocupados con problemas todavía mayores, o porque literalmente les da igual. Ya veo. Y bueno, ahora también otra cosa que en la película me hace ver en qué momento de la historia podemos estar, es el simple hecho de que estén los Tanegashima. Porque eso indica que ya los portugueses ya han hecho el contacto con Japón. Y de hecho, si los están pudiendo tener unos malditos saqueadores, unos bandidos, zarrapastrosos, eso quiere decir que es más que probable que muchos samuráis, muchos ejércitos los tengan. Ya han podido saquearlos de los samuráis muertos. O sea que ya estamos en la época en la que se importó el anime, los otakus, la comida japonesa y toda esa movida, ¿no? Eso todavía no se ve siquiera inventado. Pero ahí, está en la punta. Aquí lo que está ocurriendo es que es más que probable que ya en Japón ya se empezasen a fabricar las armas de fuego en territorio propio. Ajá.
Que empezó esto pues con la importación de los portugueses. Ajá. Y posteriormente varios pues herreros del propio Japón empezaron a fabricarlos para los ejércitos de los señores feudales. Oda Nobunaga, de hecho, era ya conocido por ser de los que más lo implementó, las armas de fuego. Empezó a meter un montón de fuerzas de campesinos con estas armas. Y de hecho los samuráis también empezaron a entrenarse con el paso del tiempo para usarlas. Por lo tanto, ya estamos viendo que sí, esto debe ser seguramente ya después de las victorias e incluso de que el propio Oda Nobunaga consiguiese llegar a Kioto y, digamos, pues secuestrar al shogun de ese momento, del cual era simplemente un títere, que no tenía ningún tipo de poder, pero bueno, seguía siendo como el que tiene Kioto, es como que se supone que tiene el control de Japón y eso le pudo llevar también a muchas otras guerras, pues le llevó a muchas otras guerras posteriores. A mí algo que me choca y es el atún de los samuráis. ¿Por qué van en mata? Porque no están en guerra. No todos los samuráis no van con armadura todo el tiempo. ¿Por qué no llevan unas armaduras guardadas y se las ponen en la batalla? Porque Kikuchi lleva una porque la ha robado. Porque seguramente son Ronin que no tienen nada. Seguramente han quedado sin señor y a lo mejor hasta tuvieron que dejar las armaduras por tema de sobrevivir a una batalla que les salió mal. Y una pregunta, ¿es efectivo un samurái sin la armadura? Sí, porque sigue sabiendo utilizar un arma. La armadura le protege, pero si no sabes, pero el saber Sí, utilizar el arma es lo que más puede le ser salva. un pedazo de asesino, pero si llega un pavo desde lejos y te pega un tiro con arcabuz y tienes forma de frenarlo, Te digo. Casi siempre, aunque lleves armadura, un arcabuz te fulmina. A ver, tiene que ser a muy larga distancia para que un arma de fuego no penetre la armadura. Aunque es gracioso, las esferas de plomo que se utilizaban para esas armas de fuego en aquella época no conseguían atravesar parapetos de madera simples. Se quedaba atascado ahí. perdón. O sea, pueden atravesar armaduras, pero no parapetos de madera. Porque la madera no es tan rígida como el metal. El metal, al ser más rígido, pues acaba rompiéndose más fácilmente. Mientras que la madera sí, penetras, pero es como que te lo para porque es más blando. Porque hay fibras. Sí, las fibras de la madera lo La paran madera mejor. se expande, se contrae. Sí. Sí. Joder, pues yo estoy flipando. Ya estamos aquí aprendiendo hasta de física, queridos viajeros. Hasta que no se hicieron así las balas con camisa ¿sabe? de... O sea, toca diversos campos aquí el amigo, no solo historia, sino también física, química... Dentro de poco va a estar aquí hablando de la relatividad y esa clase. Joder. ¿Una película es buena o es mala? ¿Es buena y mala a la vez? Napoleón, por ejemplo, es muy relativa. La parte científica de Oppenheimer también la podemos tratar. De hecho, la hemos visto. La película de Oppenheimer, pues, bueno... Y no hemos hablado de la parte científica. Un día hablamos de la parte histórica de Oppenheimer. Bueno, de eso tendría que empaparme mucho, porque Pues de eso empápate. no tengo tanto... Empápate. Que... ¿Tú crees que hay cosas de esta película que pueden aprender cineastas actuales para adaptar mejor épocas históricas? Ridley Scott. Pues sí, la verdad. Mira, para empezar, ¿Por qué está cierta y Napoleón no, por ejemplo? A la hora de adaptar la historia. pues porque Napoleón quiere hacer una película en con un personaje histórico súper conocido y hacer la adaptación de toda su vida sin haberse leído un libro de historia de Napoleón. Es como, voy con la Wikipedia, pero de punto a punto y lo más interesante que me parece y sin saber nada realmente. Porque realmente... Viendo lo que me interese. Sí, porque es que realmente en los Estados Unidos Napoleón no es algo que se estudie tanto. No lo tocan. Una pregunta. ¿Quién no va con la Wikipedia hoy en día? Porque yo creo que todos usamos la Wikipedia. Pero es otra Pero- historia, te digo yo que se no usa la Wikipedia. Pero te digo, Mira, sí, a ver, pero Leer la gente de Pero como para hacer un guión, pero lo que digo es, una cosa es mirar la Wikipedia para ver algo y ya está, para una duda que tienes. Y otra cosa es utilizarlo para hacer una película de toda la vida de un personaje histórico. Esta película, ¿por qué no falla como Napoleón? La de Porque no Samuráis. está intentando hacerte toda la vida de Oda Nobunaga, por ejemplo. O todo el periodo este de la guerra Onin. Está haciéndote un evento que podría haber pasado, pero que no está en ningún libro de historia porque no son las batallas épicas, no son los personajes súper conocidos,
estos son como pone la película. Son 4 mataos que están peleándose entre sí y que algunos serán héroes, pues, para los que les han conocido. Pero para el resto son unos desconocidos de los que no han oído hablar nunca. ¿Crees que al final las películas históricas, comillas, o de ficción histórica, se tienen que alejar de la historia real para tener espacio para innovar o crear su propia historia, su propia narrativa? ¿O crees que se puede hacer una muy buena película que sea súper mega fiel a la historia? Yo creo que se puede hacer una buena película que sea fiel a la historia si tú sabes de lo que estás hablando. Si no, pues simplemente puedes hacer como una película que iba a recomendar, que me la acabas de recordar, me acabo de acordar de ella, que es la de Los duelistas. Ambientada en la época de Napoleón. De Ridley Scott. Es de Ridley Scott. Ambientada en la época de Napoleón, pero con personajes que no son tan conocidos. Si quieres hacer una película historia basada en la historia, pues o sabes muy bien de lo que estás hablando, o simplemente utiliza el momento histórico para crear tu propia historia dentro de ese mundo. En este momento histórico voy a crear yo mi propia historia. Yo creo que alguien que sería interesante de adaptar en el cine, que no en la televisión, que ya la ha pasado, es Ken Follett. Porque Ken Follett hace eso, te documenta muy bien periodos históricos, pero muy bien, con pelos y señales. O sea, parece que lo has escrito tú, los libros de Ken Follett, pero la historia que te cuenta es de unos personajes que sí, coinciden con, por ejemplo, en el último de la trilogía de Los pies de la tierra, el protagonista conoce a Isabel I de Inglaterra. La conoce, es un espía de ella, pero en ningún momento te ponen que cambian la historia o que son... No, son el más personaje representativo que sale en la tercera novela que en Follett es Guy Fawkes. A partir de ahí, es todo personajes que coinciden con el momento, que lo viven, que lo atestiguan, pero que no cambian la historia, que son desconocidos de la historia. Otra película que también está interesante, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero es de un barco británico que está cazando a un barco francés, que es un súper peligroso, porque es que además parece como que los proyectiles rebotan de él. El caso es que en esta película también está ambientado pues en las guerras napoleónicas y de hecho es después de la muerte de Nelson, porque se le menciona. Pero hacen algo bien. En lugar de ponerse a crear historias de fantasía así sobre Nelson, contando una anécdota súper grandilocuente, te cuenta una anécdota que podría haber pasado perfectamente. El capitán del barco conoció a Nelson, pero simplemente te cuenta pues el primer día que le conoció, que le dijo, pásame la salsa. Ya está. Para hacer un chiste es como, no intentan contar que este personaje era de tal forma, porque realmente no se sabe tanto de ese personaje, sino que simplemente es un personaje que le conoció, pero ya está. Estamos aquí centrándonos en otros personajes distintos. ¿Con qué te quedas de Los Siete Samuráis? ¿Qué es para ti lo mejor en cuanto a adaptación histórica? Pues a mí una cosa que me encanta con esta película, que ya podría aprender Ridley Scott, la propia batalla. No dudo mucho que Ridley Scott no haya visto Los Siete Samuráis. Ya, pero lo que yo digo, A lo mejor no han tomado nota. la propia batalla está bien planteada, tiene una estrategia que es razonable, que es inteligente. Con los recursos que tienen se puede hacer. O sea, esta sí que se ve una batalla con estrategia y no las que se vieron en Napoleón, que es como... Que es que además también hay momentos de caos que son... Y fíjate los pocos que son y sigue habiendo momentos de caos. Imagínate en las batallas en las que son 50.000 soldados por bando. El caos que se puede formar en cuanto empiezan a abrirse fuego las cosas. Ahí no puedes simplemente decir que avance la caballería, así, con tu voz, y que vaya toda la caballería inmediatamente avanzando. No. Esto es, envías un mensaje por escrito y con algunas instrucciones de voz también para que el mensajero las transmita. Y que vaya el mensajero, lo vaya al oficial y las lea. Y aún con esas, a lo mejor, ni siquiera se pueden llevar a cabo las acciones porque imagínate que está tu formación de infantería acometiendo al enemigo. Está ya pegado, está combatiendo. A lo mejor no le llega el mensaje porque no se encuentra al comandante que está intentando que sus tropas estén en su formación y que no se formen huecos, o el propio comandante ha muerto. O simplemente es como,
¿Romper filas ahora e intentar escaparnos? Pues ¿cómo lo hacemos? Estamos con el enemigo entre nosotras, estamos luchando con él, frente a frente. Que me recuerda que algún día traeremos al canal 300 y haremos que compares la batalla de las Termópilas real con la de la película, hablando de romper formaciones. Aunque vendas que es súper mega importante. Para los espartanos era súper importante mantener la formación. Para Leónidas de Zack Snyder, no. El propio Leónidas hubiese seguramente sido ejecutado si hubiese hecho eso. Porque también, Leónidas de Frank Miller. No, en el cómic que me lo he leído no rompen la formación, si no recuerdo mal. No. Realmente es eso, los espartanos tenían una ley para el que rompía formación, tenía un castigo, que era la muerte, literalmente, te mataban a sus propios hombres. Muerto por ruptura de falange. De hecho, sabéis que los tercios españoles también se supone que tenían esta ley de castigos para el que rompía la formación, el que salía de la formación para ir a por el enemigo porque se venía muy arriba. Y de hecho los españoles éramos de los pocos o los únicos que tenían esos castigos porque en otros sitios no ocurría. Es como estábamos muy motivados por algún motivo. ¿Quieres Motivados añadir? por algún motivo. Motivados por algún motivo. Sí. Siempre hay motivación por algún motivo. Sí, la verdad, me ha salido una redundancia. La motivación está en cualquier lugar, incluido tu corazón. ¿Quieres decir añadir algo más, Alfonso? ¿O ya te sientes históricamente satisfecho? Pues la verdad, simplemente quería decir, esta película me ha acabado haciendo mirar un poco más de la historia de Japón y he encontrado momentos así, cosas que desconocía. Me ha resultado muy interesante el ponerme a buscar nueva información, entre otras cosas para esta reseña, pero también porque me generaba curiosidad. Y cuanto más miraba, más curiosidad para seguir mirando tenía. Pues nada, queridos viajeros, esta ha sido la charla comparativa histórica en la que Alfonso se ha lucido. Que al final se ha hablado de todo tipo de épocas históricas, pero bien, así le hemos dado un poco más de dinamismo. Así que si te gustan estas comparativas históricas entre película y realidad, lo que hemos dicho tantas veces, un buen like, un comentario, un compartido, una suscripción, que es gratis. Y si eres alguien generoso, nos puedes apoyar en Patreon, que te lo estaré dejando en la descripción. Ya llegarán nuevos análisis de películas con una carga histórica potente, como lo puede ser Braveheart o La Pasión de Cristo. También puede ser interesante comentar esa película. ¿Algo más que añadir? Nada más. La verdad es que no. Yo solamente... ¿A leer más libros de historia? O a ver esta película los que queráis hacer batallas, porque será pequeña, pero qué buena es esa batalla. Pequeña pero matona, ¿no? Sí. Kurosawa ha hecho lo que muchos directores extranjeros no han conseguido hacer, que es que nos interesemos, mucha gente de a pie, sobre la cultura y la historia japonesa, en este caso. Así que lo ha hecho estupendamente bien. Me quito el sombrero, señor Kurosawa, donde quiera que estés, tú sí que te mereces un like. Querido viajero, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus. Adiós. Adiós.